Hola Enrique, buenos días. Hola Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Todo bien? Aquí estamos. Bueno, hoy vamos a tener una nueva charla sobre FEI, sobre las bases de FEI y como que las bases de FEI están en la medicina tradicional china. La base fundamental son los cinco elementos o, como tú prefieres llamarlos, o como la medicina china realmente los llama, los cinco movimientos. Ya estuvimos hablando la semana pasada sobre el movimiento agua. Hoy vamos a hablar sobre el movimiento madera, que hasta donde yo alcanzo, Enrique, la comprensión de la medicina china y su influencia, o la visión de esta influencia en la comprensión de la patología actual, un elemento muy importante hoy, ¿verdad? Bueno, la madera es que es el elemento además o el movimiento en el que estamos ahora mismo, en plena primavera. Es la consecuencia y viene generada según el orden de generación. El otro día hablamos del agua y el agua, por así decirlo, es la madre y es quien genera a la madera que es donde estamos. Y la madera viene vinculada a la primavera y al resurgimiento, digamos, de la vida durante el invierno, incluso en la naturaleza, ¿no? Ha habido una hibernación, una paralización de la actividad y el surgimiento de la actividad tiene lugar dentro de la primavera, dentro del elemento madera, que tiene, pues, como siempre, unos paralelismos, pues, con una serie de elementos. Tiene paralelismo con el movimiento de crecer, tiene paralelismo con el color verde, tiene paralelismo con el sabor ácido, con todo lo que sea expansión, actividad. El paradigma del sujeto madera es el pionero, es la persona que avanza en por de sus metas, en que realiza sus propósitos, sus iniciativas, un sujeto que toma riesgos. En fin, es un poco la madera es quien planifica qué tenemos que hacer y en ese sentido, pues yo creo que un poco en lo que tú comentas, en el mundo actual en el cual estamos, vivimos mucho más en el hacer que en el ser, pues la madera se ve, es uno quizá el movimiento que se ve más alterado, que se ve más retado en el día a día. De alguna manera, la energía de la madera es la que nos conduce a qué es lo que tenemos que hacer en el día a día. Y si es excesivo y normalmente lo que ocurre es un estrés en nuestra vida diaria, a quien directamente afecta en primer lugar es al movimiento madera. O sea, en ese sentido es un poco el caballo de batalla y por eso las patologías derivadas de la madera pues son muy habituales en nuestro mundo actual. Y es que en el mundo en el que vivimos, yo tengo esa sensación, esa idea de que vivimos en eterna primavera, ¿no? Es como la primavera tiene que ver con los brotes nuevos, con las hojitas nuevas, ¿no? Vivimos en un mundo que no deja de echar hojas nuevas y abandonamos la hoja, la hoja que ya está un poquito, todavía no sigue, pero ya la abandonamos y vamos a otra hoja nueva, ¿no? Es un mundo muy volcado en ese movimiento hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. A nivel emocional, Enrique, ¿cuál es la emoción que maneja? Porque esto, obviamente, el que no lo sepa tiene que tenerlo claro. Cada pareja de órganos, cada movimiento, cada energía maneja una emoción, ¿no? ¿Cuál es la de la madera? Bueno, pues la emoción de la madera, y ya aprovecho para decir que el órgano y la víscera de la madera es el hígado y la vesícula biliar, que en este caso obviamente sí están muy vinculados, es la emoción de la ira. Entonces, es la emoción que nos lleva a cuando tenemos un propósito y hay algo que frustra ese propósito, ahí entramos en un estado de ira. Pero sí es importante decir que la ira no siempre tiene por qué ser un ataque explosivo y expresado, sino que la frustración, es decir, esa no realización de nuestros deseos, normalmente por causas externas, aunque no se exprese, es el mismo sentimiento. Y es muy curioso, pero hay muchos paralelismos en expresiones de la medicina china y en nuestro lenguaje. O sea, nosotros cuando alguien es muy iracundo decimos que tiene muy mala bilis. Entonces, ese conocimiento al final es universal, no es que sea de la medicina china. Entonces, efectivamente, alguien iracundo o muy frustrado o que tiene tendencias a estos ataques de ira, fundamentalmente lo que se va a afectar es la esfera del hígado y de la vesícula biliar.
que como siempre también en medicina china, tiene que ver con el hígado occidental y con la vesícula biliar, pero no es solo que vaya a tener problemas, y de hecho va a ser difícil que tenga problemas hepáticos directamente. De vesícula biliar sí es más habitual que personas a las cuales le han quitado la vesícula o que tenga frecuentes cólicos biliares sí sean personas de un carácter iracundo o lo hayan sido en algún momento de su vida. Afecta más quizá la vesícula, pero bueno, pues toda la esfera funcional del hígado se ve afectada especialmente por esta emoción que es la ira. Igual que hablábamos de la emoción del miedo que afecta a la esfera de riñón y vejiga, en este caso la ira va a tener una afectación directa en la esfera de hígado y vesícula biliar. Yo, yo dentro de esas expresiones populares hay una que también me parece muy curiosa, y es que lo que produce el hígado es bilis y lo que guarda la vesícula es bilis, ¿sí? Y hay una expresión muy típica, ¿no? Que es la de estar amargado o sentir Mm. amargura, ¿sí? Es precisamente la bilis, el producto amargo del cuerpo, ¿sí? Quien guarda mucha bilis, quien acumula mucha bilis, quien no expresa esa bilis, tiende a amargarse, ¿no? Tiende a conservar amargura, ¿sí? Es, Sí, sí, sí. hay mucho elemento en la cultura popular, hay mucho elemento que dice, si este conocimiento lo teníamos también aquí, ¿sí? Claro, También lo claro. teníamos aquí. Se perdió seguramente antes, pero lo teníamos. Eh, Dentro de esas frases hay otra que me gustaría que expliques. ¿Qué sucede cuando decimos que la primavera la sangre altera? Porque eso es una expresión muy típica. Y la debe de alterar cuando vas a un otorrino y le preguntas cuándo tiene más gente con vértigos, ¿sí? Y te dirá que en primavera. Vas a un psicólogo y le dices cuándo va la gente con astenia primaveral, ¿verdad? Y obviamente, sí, los ulcerosos están peor en primavera, los ansiosos están peor en primavera, es decir, los alérgicos están peor en primavera, y no solo por el polen, ¿no? ¿Por qué sucede en primavera para que todas estas cosas se den? Claro, en cada estación hay más propensión a que la esfera funcional de cada movimiento, en este caso de hígado y vesícula biliar, se exprese durante esa estación. Ahora en primavera, eh, en relación a que estamos hablando de crecimiento y brote y de la parte alta y del ascenso, las expresiones de hígado y vesícula biliar tienen lugar por ascenso y normalmente tienen lugar a nivel craneal y cefálico. Todo lo que sean Ah, irritaciones oculares, el hígado se expresa en los ojos, todo lo que son cefaleas, migrañas, vértigos, movimientos, tics, todo este tipo de manifestaciones que son de disfunciones de la esfera de hígado tienen lugar normalmente o se ven acrecentadas en los momentos en que es la primavera. También hay incluso un elemento climático, que en este caso es el viento, y que también es otra cosa de cultura popular. El viento altera especialmente al hígado y a la vesícula biliar. Y por ejemplo, en Cádiz es muy habitual que ellos dicen que según el viento que viene de poniente o de levante, ellos se alteran más psicológicamente, por así decir. Y es algo, como decimos, de la cultura popular que está muy presente. Y digo, por ejemplo, eso, en la zona de Cádiz, que tienen viento tanto del Mediterráneo como del Atlántico, pues cuando viene uno u otro, ellos distinguen perfectamente que su estado emocional anímico, su enfado, por así decir, va a tener que ver con el viento. Entonces, efectivamente, el hígado está vinculado a todas estas manifestaciones. También está muy vinculado, por ejemplo, a la dismenorrea, en el caso de las mujeres. El dolor durante el periodo menstrual suele ser por alteración también del hígado. Es también muy típico el dolor en la zona costal, sobre todo en el lado derecho. Esta sensación de opresión y dolor en la zona del hígado también es muy frecuente como manifestación, como síntoma de la disfunción de hígado. En fin, que en general todas estas disfunciones siempre hay como una gran variedad de disfunciones. Por supuesto, no tienen por qué darse todas, pero la parte maravillosa de la medicina china es que
equilibrando el hígado, todas estas manifestaciones van a tender a mejorar. Entonces, curiosamente, un paciente puede venir por un problema de cefalea y al tratar el hígado, pues si tenía dismenorrea, dice, oye, pues sabes que no solo tengo menos cefalea, sino que tengo menos dolor durante el periodo menstrual. Eso es bastante habitual. Hay una cosa que me llama la atención, Enrique. Eh, los jóvenes, las personas jóvenes, 20 años, ¿sí? Que están en un momento muy madera de su vida, ¿no? Están en un momento muy expansivo, muy de crecimiento de su vida, ¿no? Sin embargo, no suelen expresar problemas relacionados con el hígado y la vesícula directamente. Es muy frecuente que tengan problemas de estómago. Y algo me hace pensar que tiene que ver con que sí está alterado el hígado, pero se están dando síntomas en otro lugar, ¿no? ¿Es así? Sí, eso tiene que ver, sí, eso es muy importante lo que está diciendo. Eso tiene que ver con la relación entre los movimientos. Hemos hablado de una relación de madre-hijo, en el caso del movimiento agua con respecto a la madera, pero aparte de esa relación entre los movimientos de madre-hijo, hay una relación también de control, digamos, saltando dos movimientos. De tal manera que en el caso de la madera controla a la tierra. La tierra tiene que ver con toda la parte efectivamente digestiva. ¿Qué ocurre? Que cuando la madera, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que están en plenitud de su movimiento madera, está muy efervescente y con un poder tremendo, lo que hace es que inhibe y controla la tierra en exceso. Se habla en este caso de explotación, de tal manera que la madera explota la tierra y en este caso los síntomas van a ser digestivos y pueden ser malas digestiones, tendencia a la diarrea o al estreñimiento. Es decir, la función digestiva se ve alterada, pero no de manera primaria, sino por una efervescencia, digamos, de la madera. Las personas que tienen la plenitud de la madera pueden tener manifestaciones, y es muy frecuente por esta explotación de la madera a la tierra, pueden tener manifestaciones a nivel digestivo. Eso es muy habitual, sí. Y Y en otra, cuanto... dime. Sí, No, sí, 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 dime, sí. perdona. No, iba a Sí, decir sí, que otro de los elementos importantes de la madera, que no he comentado, es con respecto al sueño. Se dice que el alma de la madera es el Jun, que es como un poco el asistente del corazón, por así decir, y tiene una gran importancia esta alma Jun en el sueño. De tal manera que personas que tienen alterada la madera normalmente van a tener muchos problemas para tener un sueño que realmente les posibilite el descanso. yo, yo te iba a preguntar, Sí. llevando todo esto a la fisioterapia, que al final tú y yo compartimos una visión en la que las fronteras son más difusas, ¿no? Porque las personas pueden estar diciendo, pero bueno, yo qué tengo que ver con el estómago, yo qué tengo que ver con el hígado y con la vesícula, yo qué tengo que ver con todo esto, si yo soy fisioterapeuta, a mí lo que me importa es el aparato locomotor. Bueno, es que todo esto tiene una implicación directa y unos efectos directos en el aparato locomotor, ¿no? Ya has hablado de las cefaleas, de los vértigos, de todas esas partes. Con respecto al aparato locomotor en sí mismo, es decir, zona cervical, dorsal, hay patologías específicas donde uno dice aquí el hígado va a estar, ¿sí? Implicado. Que ya sé que tú eres mucho Bueno, más complejo que esto, ¿eh? Pero... sí, 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 sí. Bueno, es que otra de las tantísimas implicaciones, y seguro que aunque estemos mucho tiempo, algunas se nos van a pasar, el hígado tiene relación con lo que ellos llaman con los tendones y las uñas, de tal manera que las patologías musculares o musculotendinosas tienen que ver con el movimiento madera, y de tal manera que todo lo que son tendinitis, por ejemplo, se benefician de un reequilibrio de la madera. Y en consonancia con lo que comentas de, bueno, y esto si soy fisioterapeuta, lo que suele ocurrir con este abordaje es que, aunque el paciente venga, por ejemplo, con una tendinitis, en nuestra exploración, al ser una exploración holística y ver realmente cómo está su relación entre los 5 movimientos, y haciendo una entrevista, por supuesto, muy profunda, de lo que te das cuenta es que a lo mejor, por ejemplo, te relata un problema de sueño, que en principio él, lógicamente, no va a relacionar para nada con una tendencia a las tendinopatías. Y abordando las tendinopatías y reequilibrando el sistema, normalmente van a mejorar cosas que el paciente en principio no era consciente o que no relacionaba, pero es muy habitual que haya estos efectos colaterales
que son muy, muy positivos. O sea, en última instancia, y es como debieran terminar siendo las cosas, la patología con la que el paciente acude no es más que el emergente que su organismo, ¿sí?, está colocando en primer plano, que está expresando algo que no funciona bien, ¿sí? Y nuestro tratamiento con FEI no se va a centrar en ese emergente solo es una señal, no vamos a tratar ni mucho menos específicamente. O sea, aquí en FEI, por lo que veo, se hace, o en la medicina china se hace mucho más patente esa idea de no tratamos enfermedades, sino enfermos, ¿sí? Efectivamente, ese es el elemento diferenciador. De alguna manera, el síntoma va a ser el hilo al que yo me voy a agarrar para empezar a tirar, a tirar, a tirar y ver realmente qué le pasa a la persona y de esa manera beneficiarle. Si quieres, fíjate, hasta comercialmente, si lo quieres ver así, vas a utilizar el síntoma para obtener un resultado. Tampoco creo que nos podamos desentender del síntoma, ¿no? Que yo creo que también sería un error decir, no, yo vengo con, no sé, por un problema en el hombro y no, en realidad lo que te pasa es que tienes un problema digestivo. No, vale, yo voy a tratar el hombro. Pero es verdad que siempre, siempre el síntoma nos vale de hilo conductor para poder determinar cuál es el desequilibrio que origina ese problema. Eso tiene que ver, cuanto más crónico, mucho más, porque si es algo agudo puede ser un problema puntual y no hay que profundizar tanto, pero cuando es un problema crónico hay que arremangarse y a través del síntoma determinar cuál es ese equilibrio, esa tensegridad entre los 5 movimientos, reequilibrar, y ahí realmente vamos a ir todo lo que podemos a la causa del problema, y de esa manera el beneficio del paciente es muchísimo mayor, claro. Y qué bonito cuando una persona viene a tu consulta por un problema de hombro, ¿sí?, y termina resolviendo el problema de hombro, durmiendo mejor, mejorando sus problemas de regla y mejorando sus digestiones, ¿sí? Eso es otra cosa. Eso Y es otra. además, lo que te posibilita es que, aunque a un fisioterapeuta en principio no va a ir por un problema de dismenorrea, como ya se lo ha solucionado otra vez, cuando vuelva a tener ese problema dice, oye, espera, que este fisioterapeuta no solo aborda aparato locomotor, sino que yo sé que tengo un problema o simplemente de estrés o simplemente eso, de sueño, puedo ir específicamente a este fisioterapeuta porque tiene herramientas para ayudarme a esto. Y ya lo he vivido, que, joder, que tenía unos problemas que no tenían nada que ver con lo que fui, y a partir de ahí mejoré. Con lo cual, eso es lo que, bueno, a mí como fisioterapeuta me ha permitido abordar muchas cosas que con lo que aprendí en la carrera pues no hubiera sido capaz, porque no domino todas las especialidades ni mucho menos. Eso es la grandeza y lo que realmente aporta la conjunción de la medicina china con la fisioterapia. Muy bien, Enrique, pues como siempre un placer y un aprendizaje. Si te parece, nos vemos la semana que viene para hablar de nuevos movimientos. La próxima semana Perfecto. hablamos de la Tierra. Venga, Muy bien, perfecto. un Venga, un abrazo. saludo. Hasta Chao, chao. luego.